Bueno, entonces yo les había dicho que en estos indicadores de dispersión está la desviación estándar, ¿cierto? Y que la desviación estándar es la raíz de la varianza y que prácticamente si la desviación estándar es más pequeña, quiere decir que los datos se parecen más al promedio. Ya si la desviación estándar es más grande, quiere decir que los datos son más diferentes del promedio. Eh, uno también quisiera como, bueno, como decir, bueno, esa desviación estándar, ¿cómo la interpreto mejor? Entonces, veíamos ayer lo que es el coeficiente de variación, ¿cierto? Que ese coeficiente de variación, si nos da menor del 20%, vamos a decir que los datos son homogéneos. Ese coeficiente de variación es la desviación sobre el promedio multiplicado por 100. Ya si nos da un coeficiente de variación por encima del 80%, decíamos ayer que eso indica que los datos son bastante heterogéneos. Eso es lo que, digamos, hasta aquí llegamos ayer. Y aquí vamos a hablar un poquito más de la interpretación de la desviación estándar. Entonces, aquí lo que les mencionaba, si una desviación estándar es más pequeña, entonces nosotros esperamos que los valores se agrupen alrededor del promedio. Entonces, si todos los valores están cercanos al promedio, entonces el porcentaje de valores que están ahí cercanitos al promedio va a ser un porcentaje alto. Prácticamente es lo que me dicen acá en ese párrafo. Dice que si sucede esto, si la desviación estándar es pequeña y si los valores se agrupan alrededor del promedio, por lo tanto la probabilidad de que una variable tome un valor dentro de cierto intervalo cercano al promedio, esa probabilidad va a ser mayor que para una variable aleatoria con una desviación estándar más grande. Si la desviación estándar es pequeña, esa probabilidad va a ser más grande. Y si la desviación estándar es grande, esa probabilidad pues va a ser más pequeña, porque van a haber muchos más valores ahí que abarcar. Entonces, la idea es que entendamos este párrafo que aparece acá con algo que se llama el teorema de Chebyshev. Este teorema de Chebyshev prácticamente nos ayuda a comprender un poquitico más el tema de la desviación estándar y prácticamente nos está diciendo la probabilidad de que cualquier variable tome un valor dentro de cada desviación estándar del promedio y nos dice que esa probabilidad va a ser esta parte de acá. Entonces, esto sería el porcentaje o la probabilidad de que la variable que yo estoy trabajando, X es la variable, de que esa variable esté en este intervalo, esté en este rango, va a ser como mínimo esa cantidad, ¿cierto? Este K es este mismo K de acá y prácticamente este teorema de Chebyshev, si nosotros conocemos aquí este mu, que es el promedio, y esta desviación estándar, nosotros podríamos saber más o menos cuál es la probabilidad que existe acá. Entonces, para entender esto mejor, les voy a colocar aquí un ejemplo. Les voy a colocar un ejemplo para que se comprenda mejor esto que nos mencionan acá. Entonces, ese es el teorema de Chebyshev, ¿cierto? Y digamos que nosotros tenemos una variable X que es la calificación de un servicio, ¿cierto? Eh, nosotros, nosotros le hicimos un estudio a 100 personas, calificación a 100 personas, y esas 100 personas nos dicen desde 0 hasta 5, nos dicen qué tan bueno fue ese servicio. Entonces a todas esas personas, eh, digamos, se conoce el promedio, digamos que el promedio nos da 4,3, ¿cierto? Y la desviación estándar nos da, digamos que nos dé 0,03.
que nos dé 0,3. Que nos dé esa desviación estándar, ¿cierto? Bueno, hagámosla un poquitico aquí más pequeña. 0,3. Entonces, con ese promedio y con esta desviación estándar, y utilizando aquí el teorema de Chebyshev, nosotros podemos empezar a darle valores acá, ¿cierto? Por ejemplo, este mu va a ser el promedio y esta sigma va a ser la desviación. Y este k va a ser un valor que multiplica la desviación. Entonces, por ejemplo, que utilicemos esto con k igual a 2. K igual a 2. Entonces, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que coger el promedio y restarle 2 veces la desviación. Y coger el promedio y sumarle 2 veces la desviación. Entonces, en la parte de arriba, ¿cuánto nos da este resultado acá? Nos daría 4,3 menos 2 veces 0,03. Este sería 4,3 más 2 veces 0,03. Entonces, este de acá arriba nos estaría dando 4,24 y este de acá abajo nos estaría dando 4,36. Entonces, recuerden que mu, esta letra mu es el promedio y sigma la desviación. Y el k es un valor que multiplica a la desviación estándar. Entonces, prácticamente aquí, ¿qué nos están diciendo? Que la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de que esa calificación esté entre 4,24 y 4,36 como mínimo, ¿cierto? Mayor o igual, como mínimo va a ser 1 menos 1 sobre k al cuadrado. Va a ser esa probabilidad. Y ese k nosotros ahorita vimos que era ¿cuánto? Pues ese k es 2. Entonces nos quedaría 1 menos 1 sobre 2, ¿cierto? ¿Y cuánto da este pedazo de acá? ¿Cuánto les da a ustedes este pedazo? ¿0,75? 0,75, ¿cierto? 0,75. Entonces, ¿qué podemos interpretar nosotros? Que podemos interpretar acá que como mínimo el 75% de las calificaciones están entre 4,24 y 4,36.
Entonces, esa sería la interpretación. Y eso solamente lo hicimos, mire que solamente lo hicimos conociendo el promedio y la desviación estándar. Si ustedes una persona les dice cuál es el promedio y cuál es la desviación estándar, entonces ustedes más o menos tienen que saber en qué rango hay cierto porcentaje de datos. Y eso lo pueden hacer con ese teorema de Chebyshev. Por ejemplo, si yo ya les digo que no es con k igual a 2, yo ya no les digo que es con k igual a 2, sino con k igual a 3. ¿Cierto? Con k igual a 3. Con k igual a 3. Entonces hacemos lo mismo. Sería el promedio, pero ahorita ya no menos 2, sino menos 3 veces la desviación. Y más 3 veces la desviación. ¿Cierto? Ese k lo que hace es multiplicar a la desviación estándar. Entonces sería 4,3 menos 3 por 0.03. Nos daría 421 arriba. Y abajo nos daría 439. Entonces, aquí hacemos también el 1 menos 1 sobre k al cuadrado y vemos cuál es el porcentaje que nos da. ¿Sí se entiende acá lo que hicimos con k igual a 3? Nos dio entre 421 y entre 439. Esa es la fórmula, ¿cierto, profe? Sí, prácticamente la fórmula que nos dice, la fórmula, voy a bajarlo aquí un momentico, Sí, eso para... la fórmula nos dice el promedio menos k veces la desviación y el promedio más k veces la desviación y que en este porcentaje o en este rango va a haber esta probabilidad. Ya. Y acá, pues como el k es igual a 3, entonces pues acá reemplazamos por 3. Eso nos debe dar un porcentaje más grande. ¿Cuánto les da a ustedes ese porcentaje? 0.88, profe. El 0,88, ¿cierto? Entonces ahí estaríamos diciendo que como mínimo el 88,8% de las calificaciones están entre 421 y 439, ¿cierto? Entonces, prácticamente esa desviación estándar es pequeña, entonces los datos están ahí muy cercanos al promedio, ¿cierto? Entonces, digamos que esa calificación del servicio nosotros le hicimos, no sé, ahorita el mes de junio, esa fue para el mes de junio. Para el mes de julio, digamos que fue esta calificación del servicio. Pero ahorita volvimos a hacer la encuesta con otros 100 clientes y le hacemos también el estudio, ¿cierto? Entonces, ahorita en agosto, también con n igual a 100, medimos la calificación del servicio. Resulta que el promedio nos da 4,4, ¿cierto? Pero resulta que ahorita la desviación estándar, esa sí se nos aumentó, ¿cierto? Que nos dé, por ejemplo, una desviación estándar de 0,2, ¿cierto? Entonces miren la desviación estándar cómo se aumentó. Entonces, aquí si
si nosotros trabajamos ahorita con K igual a 2, tendríamos más o menos pues esta misma estructura acá, ¿cierto? Con K igual a 2. Entonces aquí ya sería pues este otro Una promedio pregunta, que es 4,4, ¿sí? profe, o sea que en la fórmula ese U que aparece viene siendo el promedio, o sea Exacto, que siempre hacemos el promedio menos la constante multiplicada por la desviación. eso, por la desviación y hacemos lo mismo, pero entonces sumándole la constante y la desviación para saber El el, ra- el, el, los ra- in- el rango, el número de la mitad entre esos Exacto, dos, ¿cierto? Y exacto, con la otra cosita al lado es para hallar ya el porcentaje, que es el exacto. 1 menos el 1 sobre la constante al cuadrado. Sí, exacto. Ah, listo, profe, gracias. Bien. Entonces, aquí, como decía el compañero, cogemos el promedio, que es la U, menos 2 veces la desviación, esa que aparece ahí, que es parecida a una O, que es la letra sigma. Entonces sería 4,4 menos 2 por 0,2, que es la desviación. Entonces aquí esto nos cambia. Entonces, ese teorema, ¿para qué sirve? Sirve prácticamente para conocer más o menos entre qué valores hay tanto porcentaje. Y eso solamente es conociendo el promedio y la desviación. Si usted conoce el promedio y la desviación, tiene un panorama de cómo están los datos. Por ahí Juan José levantó la mano. Profe, tú de casualidad, ¿tú puedes mandar ese bloc de notas que estás haciendo con todas las operaciones? Sí, Uy, sí, 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 profe, justo te iba a decir eso. sí, yo lo mando. El de la anterior clase no lo guardaste, ¿cierto? El de la anterior clase, sí, yo creo que lo tengo por ahí. Yo los Ah, sí, guardo. tú también lo puedes subir, por favor. Sí, Gracias. vale, bien. Ve, profe, ¿y esos blogs dónde los subiría? Voy a armar una carpeta que se llame blog de notas y le coloco las fechas de las clases. Y el temita, ¿cierto? Sí, eso. Ah, gracias, profe. Eh, este con la suma nos daría 4,8. Y acá haciendo esta parte de acá abajo, estaríamos diciendo que entre 4. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pregunta? ¿Puede que en algún ejercicio nos den 2 promedios o siempre nos van a dar uno? Digamos que uno utiliza el teorema de Chebyshev con un promedio en particular y con una desviación. Y con ese hace la interpretación. Como por decir, un ejemplo, te coloco un ejemplo, sería, no sé, los ingresos promedio de los trabajadores en la Javeriana es de 3.800.000, una cosa, 3.800.000 pesos, un ejemplo, con una desviación estándar de 100.000 pesos. Entonces, más o menos, uno ya se tiene que hacer una idea de más o menos cuánto porcentaje de personas se ganan tantos dineros. Entonces, para eso sirve el teorema de Chebyshev, para uno tener un panorama de cómo están los datos. Básicamente sirve para eso. Profe, o sea que digamos en el parcial no, digamos nos va a preguntar, haga tal punto haciendo el teorema de Chebyshev o así. Puede ser, como por ejemplo, utilice el teorema de Chebyshev a 2 desviaciones estándar, una cosa así. Profe, ¿y cómo ha sido desviaciones estándar? Ah, usando lo que acabas de Cuando explicar, es, pues. cuando es K igual a 2, cuando es K igual a 2 sería a 2 desviaciones estándar. Ah, listo, listo. Entonces, si es K igual a 4, 4 desviaciones. Exacto, a 2 Ah, desviaciones listo. estándar del promedio. Por ejemplo, acá arriba lo hicimos a 2 y también a 3. Ese K igual a 2 sería también a 2 desviaciones. Ese sería a 3 desviaciones. Prácticamente el teorema de Chebyshev nos dice que a 2 desviaciones hay el 75% de los datos.
a 3, hay como mínimo el 88%. Entonces, aquí, en ese que estábamos haciendo, de esta calificación de acá, estamos diciendo que entre 4 y 4,8 va a haber ¿cuánto? El 75%. Aplicando ahí la formulita del 1 menos 1 sobre k al cuadrado. Entonces sería que como mínimo el 75% de los datos de las calificaciones ahorita van a estar entre 4 y 4,8. Entonces mire el efecto que tiene la desviación estándar. Lo que hace es como ampliar el rango de valores. Entonces, entre más grande sea la desviación estándar, pues más grande va a ser el rango que encontramos acá. Eso quiere decir que hay como más variedad en los datos, ¿cierto? Hay más amplitudes en los datos. En cambio, si la desviación estándar es muy, muy pequeña, pasa como en ese primer ejemplo que los datos no se alejaban mucho del promedio, ¿cierto? Mire, el promedio era 4,3 y los datos estaban entre 4,2 y 4,4. Cambio en esta desviación mucho más grande, los datos ya se empiezan a alejar del promedio. El promedio es 4,4 y mire, hay datos que que son cercanos a 4 y a 4,8. Entonces, entre más grande sea la desviación, lo que hace es que los datos se vuelven más diferentes al promedio y entre más pequeña, pues los datos van a estar ahí muy cercanos al promedio, se van a agrupar ahí, al ladito del promedio. Entonces, también se pueden hacer las preguntas, también se puede hacer una pregunta como esta. ¿Entre qué valores se encuentra el 95% de las calificaciones? ¿Ustedes cómo piensan que se puede hacer esto? ¿Cierto? Ese pedazo de acá es la probabilidad. Entonces, ¿ustedes cómo piensan que se puede hacer esto? Prof, no, mentira. ¿Cierto? Si esta es la probabilidad, esta que estoy subrayando aquí, si esta es la probabilidad, entonces esa probabilidad la igualamos al 0,95. Esto lo igualamos al 0,95. De ahí, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Reemplazarlo? Despejar, hacer un despeje del K. Despejar el K. ¿Cierto? Despejar el K. Y ya luego con ese K sería el valor que le multiplicamos aquí a la desviación estándar para hallar los valores donde se encuentra el 95%. ¿Sí me explico? No, profe, no entendí esa parte del 95%. Vale. Aquí en la fórmula, voy a solamente quitar un momentico el bloc de notas. Aquí en la fórmula, toda esta parte de acá es una probabilidad o un porcentaje. ¿Cierto? Todo esto es un porcentaje. Aquí nos dice, la variable está entre estos valores con un porcentaje del tanto. El porcentaje de personas que tienen un valor entre tanto y tanto es este de acá. 1 menos 1 sobre k al cuadrado es como el porcentaje, ¿cierto? Entonces, aquí nos están diciendo entre qué valores, teniendo en cuenta ese promedio y esa desviación estándar, entre qué valores se encuentra el 95% de las calificaciones. Entonces, por eso aquí lo que estoy diciendo es que este pedazo, 1 menos 1 sobre k al cuadrado, se iguale al 0,95. Porque todo esto es un porcentaje. Entonces,
prácticamente, como todo esto es un porcentaje, entonces lo evalúo al 0,95, lo igualo, perdón, al 0,95, y ahí tengo que conocer el K. Ya con ese K, cojo el promedio menos K veces la desviación, y cojo el promedio más K veces la desviación, y ahí hallo los valores donde se encuentra ese porcentaje. ¿Sí se entiende ahorita mejor? O, Sí, sí, profe, puedes despejar. sí, es despejar aquí este K, ¿cierto? Entonces, Después de despejar, vuelvo a hacer como si tuviera un promedio con más y con menos. exacto. Profe, por ejemplo, ahí, profe, con ese despeje K viene siendo 4,47 y ahí entonces, ¿qué más Exacto. haríamos después de tener el Entonces valor? ya luego cuando tienes el K, ya luego le haces aquí el promedio menos 4,47 por la desviación. Entonces allá el Ah, ya, o sea, valor, lo hago restando y después sumándolo, para exacto, saber como los límites, pues. exacto, para saber los límites. Entonces acá voy a hacer como un poquito paso a paso el despeje, ¿cierto? Como este 1 está sumando, entonces pasa a restar al otro lado. Entonces nos queda como algo así. Menos 1 sobre K al cuadrado. Y aquí quedaría 0,95 menos ese menos 1, entonces nos da 0,05 en negativo. Aquí estos dos negativos se pueden cancelar, ¿cierto? Esos dos negativos se pueden cancelar. Y nos queda algo así. Como nos necesitamos despejar este K cuadrado, entonces, como está aquí dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado, ¿cierto? Entonces nos quedaría como 1 sobre 0,05 igual a 0,05 por K al cuadrado. Y como aquí ya necesitamos despejar el K cuadrado, perdón, el K, entonces ese 0,05 pasa a dividir al otro lado. Entonces aquí nos queda K al cuadrado. Y para ya despejar, para quitarle el cuadrado, entonces sacamos la raíz a ambos lados, ¿cierto? Entonces sería raíz de este pedazo de acá, y la raíz del K cuadrado daría K. Entonces la raíz de eso nos da el K, que fue el que nos decían por ahí 4,47. K es igual a la raíz de 1 sobre 0,05. 4,47, como nos decían por ahí. Entonces siempre es el K va a ser como el valor que se le multiplica acá a la desviación, ¿cierto? Para hacer la resta y la suma. Entonces aquí tendríamos el promedio, podemos copiar ese pedazo acá otra vez, ¿cierto? El promedio, y aquí ya no sería un 2, sino que sería 4,47. Y aquí también sería un 4,47. Entonces, sería 4,4 menos 4,47 más 4,47. Y aquí la desviación, aquí los valores nos van a quedar de esta forma. 4,4 menos 4,47 por 0,2. El de arriba, este de acá arriba nos da 3,5. Y el de abajo nos da 5,29. ¿Sí le dan los mismos valores?
¿Sí les dan los mismos valores a ustedes? Arriba me da 3.506. 506. ¿Y abajo? Y abajo sí me da así como lo tenés, profe. Listo. Entonces, ¿qué nos estaría diciendo esto? Que entre 3.5, ¿cierto? Entre 3.5 y 5.3 prácticamente, se encuentra, el 95 se encuentra como mínimo el 95% de las calificaciones. Cuando me refiero como mínimo, es que miren que aquí en la fórmula dice mayor o igual. Entonces, como mínimo hay ese porcentaje. Puede que haya más, ¿cierto? Ceviche nos da una aproximación. Como mínimo hay esa probabilidad. Entonces, esto nos sirve un poco para interpretar cuando ustedes les den un promedio y una desviación estándar. Ustedes les dan un promedio y una desviación estándar, entonces ustedes tienen que tener en la cabeza más o menos cómo están esos datos. Sin necesidad de tener los datos, sin necesidad de tener todos los datos o una gráfica, simplemente con que ustedes les den el promedio y la desviación estándar, ustedes ya deben conocer cómo están los datos. Y ahí pueden utilizar ese teorema de Chebyshev. Entonces, esa es una forma para interpretar un poquito más la desviación estándar. No sé si acá se entendió este que acabamos de hacer o si tienen alguna duda. Bueno, se lo voy a guardar para ahorita subirlo. Entonces, ese es el teorema de Chebyshev. Por ejemplo, ustedes, ¿qué otra variable trabajan ustedes bastante? Lo que son las ventas, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuánto fue que se vendió? Entonces, digamos, no sé, en un mes particular se vendieron 10 millones. Si se tuvo una venta total de 10 millones, más o menos. O bueno, en promedio los clientes me compraron 10 millones. Uy, bueno, es como bastante, ¿no? Más bien, pensemos lo mejor. Estamos vendiendo ropa, por ejemplo, zapatillas, ¿cierto? Entonces, digamos que en julio, en promedio, cada cliente nos compró, en promedio los clientes con los que trabajamos, nos compraron un promedio de 200.000 pesos, ¿cierto? Eso con una desviación estándar de 20.000 pesos. Entonces, ¿ustedes qué pueden concluir ahí, cierto? Si tienen un promedio de 200.000 pesos en ventas y una desviación estándar de 20.000 pesos, ¿ustedes qué podrían decir ahí? ¿Qué ustedes podrían decir? Anotemos eso, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, acá ventas de zapatillas, ¿cierto? Ventas de zapatillas. Entonces, en promedio, vendimos 200.000 pesos, 200.000, y la desviación es igual a 20.000. Entonces, ¿qué se puede decir, por ejemplo, con K igual a 2? A 2 desviaciones, ¿qué se puede decir? Que entre 160, ¿cierto? Entre 160 y 240.000 pesos se movió el 75% de las ventas que realicé en un mes particular.
Entonces cogeríamos el promedio, le restamos aquí 2 veces la desviación, ¿cierto? Eso nos da aquí 160.000. Y si cogemos el promedio y le sumamos 2 veces la desviación, eso nos da 240.000. Entonces nosotros diríamos 160 y aquí 240. Y ya sabemos que como mínimo ahí hay el 75%. Entonces, como mínimo, el 75% de las ventas o de las facturas, ¿cierto? De las facturas están entre 160.000 y 240.000 pesos para el mes de julio. ¿Sí se entiende esa interpretación acá? Profe, ¿y por qué 75%? ¿Dónde nos dijeron eso? Ah, bueno, porque el 75% es lo que aparece con el 1 menos 1 sobre K al cuadrado, ¿cierto? Y ese 1 menos 1 sobre K al cuadrado, pues el K vemos que es 2. Entonces sería 1 menos 1 sobre 2 a la 2. Y eso nos da el 75%, haciendo ese cálculo ahí. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, sí, profe. Digamos que para el mes de agosto sí nos fue más regular, ¿cierto? Digamos que tuvimos un promedio de 150. Para agosto tuvimos un promedio de 150 y una desviación, una desviación de 15.000 pesos, ¿cierto? Entonces, nosotros diríamos que entre 120.000 pesos y 180.000 pesos se movieron las facturas. ¿Sí lo pillan? Entre el 15.000 lo multiplico por 2. Por el 2. Por el 2, pero lo podemos hacer con K igual a 2. Entonces, nos daría 30.000. Entonces sería 150.000 menos 30.000 nos daría 120. Y 150 más 30.000 nos daría 180. Es decir, que como mínimo el 75% de las facturas están entre 120.000 y 180.000 pesos para el mes de agosto. Entonces, aquí se tendría como esa interpretación. Siempre que ustedes les den un promedio y una desviación estándar, pueden utilizar Chebyshev, por ejemplo, 2 desviaciones. Y ya saben que con Chebyshev, ahí como mínimo en esos valores hay el 75% de los datos. Entonces, eso de Chebyshev nos sirve para interpretar, básicamente para eso. Para hacer una interpretación de la desviación estándar. Digamos, como para complementar un poco las interpretaciones, ¿cierto? Entonces es claro que si comparamos con el mes de agosto con el mes de julio, pues vemos que pareciera que sí, que los resultados sí fueron como más regulares para este mes, ¿no? ¿Sí se entiende acá lo que estamos haciendo el teorema de Chebyshev? Siempre que ustedes les den un promedio y una desviación estándar, lo pueden utilizar para cualquier variable que tengan. Lo que hace es como sacar un rango entre las desviaciones, pues arriba y abajo del Del promedio. promedio, exacto. Das un rango donde ahí va a estar una probabilidad, donde ahí va a haber como mínimo tanta probabilidad, ¿cierto? Entonces, por eso aquí aparece el mayor igual. El mayor igual es como mínimo hay esto.
Pero puede que, digamos, si nosotros ya tenemos los datos, si tenemos los datos así sueltos, podemos hacer el cálculo y puede que haya pues un poquito más que lo que calculamos acá, ¿cierto? Pero aquí es como mínimo hay eso. Entonces, por eso es un aproximado, ese teorema de Chebyshev. Este teorema de Chebyshev solamente me sirve para K mayores que 1, ¿cierto? Porque si este K vale 0, entonces esto aquí se me vuelve infinito. Entonces solamente aplica para K mayores que 1. Y ese teorema de Chebyshev pues lo podemos utilizar en cualquier variable que nosotros tengamos. Cualquier variable que ustedes tengan le pueden hacer esa interpretación con los valores y con el porcentaje mínimo. Y aquí hay otro más interesante, mucho más exacto que el teorema de Chebyshev, que es este de normalidad, ¿cierto? Este de normalidad nos estaría diciendo que si la variable X tiene un comportamiento de forma de campana, como este, ¿cierto? O de forma simétrica, ¿cierto? Que por debajo del promedio hay el 50% y por arriba hay el 50%, es decir, está como equitativamente repartido. Entonces, ya los porcentajes están determinados, ¿cierto? Nos van a decir que a una desviación estándar del promedio existe el 68% de los datos. A 2 desviaciones estándar va a haber el 95% de los datos y a 3 desviaciones estándar va a haber el 99,7% de los datos. Entonces miren que aquí lo que se hace es que se coge, como lo hicimos en Chebyshev, se coge el promedio, se le resta y se le suma una desviación. Y entre estos valores que se hallan, va a haber un porcentaje del 68%. Si ya lo hacemos aquí con 2 desviaciones, va a haber el 95%, ¿cierto? Y a 3 desviaciones el 99%. Este es más exacto. Ese no es como mínimo, sino que hay esa probabilidad exactamente. Entonces, nosotros más o menos en el segundo corte vamos a trabajar con comportamientos así, comportamientos simétricos, con la distribución normal. Y podemos, cuando estemos trabajando allá, podemos verificar estos resultados. Entonces, si a ustedes en la práctica, ustedes hacen un histograma o hacen un diagrama de barras, ¿cierto? Un gráfico de barras, y ven que prácticamente la barra más grande está en el centro y ya todas las demás están equitativamente repartidas. Entonces, se pueden utilizar estas propiedades de acá. Usted cogería el promedio y le resta y le suma una desviación estándar y lo que le dé ahí va a dar el 68% en porcentaje. Entonces, estas sí son más exactas, pero solamente sirven cuando las distribuciones son así simétricas o cuando el comportamiento es simétrico. ¿Sí me entienden esa parte? No, profe. Cuando nosotros tengamos unos datos, ¿cierto? Tenemos unos datos, no sé, la facturación, ¿cierto? Que es una variable que es una de las que más trabajamos, ¿cierto? Si tenemos los datos de facturación y hacemos un gráfico que se llama el histograma, ¿cierto? Que es como el diagrama de barras, pero con las barritas juntas. Y resulta que nos da un comportamiento así muy parecido, ¿cierto? Entonces podemos aplicar estas propiedades. Cuando el gráfico es así, simétrico, ¿cierto? Que por debajo hay el 50% y por arriba hay el otro 50%, entonces se pueden aplicar estas propiedades. De lo contrario, no. De lo contrario, pues se aplicaría Chebyshev. Entonces, este solamente sirve cuando hay normalidad. Cuando no hay normalidad, entonces se aplica el de Chebyshev. O sea, esto se usa solo para campanas. Exacto, solamente se usa para campanas y para datos que tengan ese comportamiento simétrico. Si los datos tienen un comportamiento asimétrico, entonces no se puede utilizar ese, toca utilizar el de Chebyshev. Entonces, hay muchas variables que tienen ese comportamiento, ¿cierto? Y nosotros vamos a ver también de que a medida que las muestras son grandes, que el tamaño de muestra aumenta, casi todas las variables tienen ese comportamiento.
¿cierto? Vamos a ver que hay unos teoremas que nos explican eso. Entonces, cuando se tengan esas muestras grandes, podemos aplicar este concepto de la normalidad y ahí podemos ver que a una desviación estándar va a haber el 68%, a 2 el 95% y a 3 el 99,7%. Por el momento, si ustedes en la práctica están haciendo un ejercicio en Excel y hacen un gráfico y les da simétrico, entonces pueden aplicar estas propiedades. Si también hay un ejercicio que les dice, los datos se distribuyen de forma de campana o de forma simétricos, entonces también pueden utilizar estas propiedades para hacer una interpretación. Entonces, esta sería, por ejemplo, si nosotros sabemos que la facturación que nosotros tenemos de un negocio de, no sé, de publicidad, sigue ese comportamiento normal, ¿cierto? Entonces, no sé, digamos que la facturación sea por cliente un promedio de 900.000 pesos y una desviación de 50.000 pesos, ¿cierto? Que ya se conozca eso. Entonces, podríamos utilizar el de una desviación estándar. Entonces, si el promedio es 900 y la desviación es 50.000, ¿cierto? Estaríamos diciendo que entre 850.000 pesos y 950.000 pesos se está moviendo el 68% de nuestra facturación, utilizando esto de la normalidad. Voy a escribir ese pedacito, ese ejemplo, para que ustedes lo tengan por acá. Por ejemplo, ¿cierto? Que fuera un negocio donde las ventas están como muy estandarizadas, ¿cierto? Las ventas ya se sabe mes a mes que eso pasa, ¿cierto? Y eso no cambia nada, ¿cierto? Digamos que fuera un negocio, se me ocurre de publicidad, ¿cierto? Publicidad, una empresa que haga logos o que haga banners o cosas así. Entonces, el promedio sea 900.000 pesos. Y la desviación sea 50.000 pesos. Y se conoce que esas ventas, las ventas, tienen un comportamiento normal, simétrico o de forma de campana. O sea, ya se ha visto siempre que se hace mes a mes el gráfico, resulta que nos da aquí como el que aparece acá en la diapositiva de forma de campana. Ya se conoce que esos datos son así, que ya tienen esa estructura, ¿cierto? Ya digamos que la facturación siempre, digamos, tiene como los mismos flujos. Entonces, se conoce esta información, ¿cierto? Un promedio de 900 y una desviación de 50.000. Entonces, utilizando estas propiedades aquí de la normal, yo diría, por ejemplo, cuando K es igual a 1, ¿cierto? Que esto sería a una desviación, yo estaría diciendo que entre 850.000 y 950.000 pesos existe o está el 68%, 68,3% de nuestra Profe. facturación. Profe, ¿Sí? ¿las ventas límites no son 900.000? No, eso es como, digamos que tenemos, no es como que sea la venta total, sino que es la venta promedio. Ah, ok. La venta promedio. Como que nosotros le hacemos varios diseños de publicidad a varias empresas y en promedio esas son es como el dinero que nos ganamos o el dinero que facturamos por cada cliente. Y las desviaciones de esas facturas es 50.000 pesos. Ok, gracias. Entonces, si se conoce que el promedio que manejamos de facturación es 900.000 pesos por cliente, ¿cierto? Entonces, y sabemos la desviación que es 50.000,
Entonces, y ya se conoce que eso sigue un comportamiento normal. Entonces, nosotros estaríamos diciendo que entre 850.000 pesos y 950.000 pesos está el 68% de nuestra facturación, ¿cierto? Por otro lado, si lo hacemos a 2 desviaciones, con K igual a 2, Profe, estaríamos... una pregunta, pero ahí le tendríamos que hacer los pasos de promedio positivo y negativo, ¿cierto? Exacto, sí. Aquí este 850 lo saqué haciendo promedio menos una desviación y promedio más una desviación, ¿cierto? Solo que aquí lo hago un poquito más rápido para que ustedes pillen cómo es la interpretación. Si lo hago a 2 desviaciones, ¿entre qué valores se mueve eso? A 2 desviaciones, ¿entre qué valores se movería? A 2 desviaciones, ¿cuánto les daría? A 2 desviaciones del promedio. ¿Entre qué valores se mueve eso? Profe, entre 800 y 1000, ¿no? Ay, 1000 Entre, no, y 1.000.000. entre 800.000, ¿cierto? Sí, y 1.000.000. Y 1.000.000 de pesos. Sí, y es Se- punto al porcentaje del 75%. no, ya sería el 95% porque aquí Ah, ya sí, sí. estamos con normalidad. Se mueve el 95,5% de nuestra facturación. Cuando es normalidad, digamos que los porcentajes no hay que hacerle el 1 menos 1 sobre K al cuadrado, sino que son estos, ya directamente son estos. Entonces, en normalidad es Ah, más pero fácil. solo cuando es normalidad y lo que explicaste ahora, ¿cierto? Sí, exacto, solamente cuando es normalidad. Pero si no se conoce normalidad, entonces toca hacerlo de Chevyshев con el 1 menos 1 sobre K al cuadrado. Ah, listo, listo, profe. Ah, profe, entonces ahí es normalidad, entonces no hacemos el 1 menos 1 sobre K al cuadrado. Exacto, no se hace eso. Eso solamente es en Chevyshев. Entonces, digamos que esto que les estoy mostrando es como para que ustedes, cuando alguien les diga, no sé, en promedio es tanto con una desviación de tanto, ustedes se hagan un panorama de lo que está sucediendo ahí con esos datos. Y eso lo pueden hacer con esto, con estas dos cosas que vimos, con lo de Chevyshев y con lo de la normalidad. Profe, pero en caso de que tú nos dejaras un ejercicio, ¿nos dirías si lo tenemos que hacer con Chebyshev o con normalidad o uno Sí, lo tiene que digamos, interpretar? si yo no les digo nada que sea simétrico, si yo no les digo que los datos son simétricos, entonces directamente lo hacen con Chevyshев. Pero si ahí en el ejercicio dice que los datos son simétricos, entonces sí se haría con la normalidad. Listo, profe, gracias. Eso sería como ahí a Profe, tener. pero ahí con eso de normalidad no hay fórmula, ¿verdad que no? O sea, ya eso es No, una ley, siempre va sí, a ser así, ya por está esa fórmula. determinado, sí, ya está determinado. Ya se Ah, conocen esos porcentajes. Yo más adelante lo que les puedo mostrar es de dónde salen esos porcentajes cuando veamos la distribución normal. Profe, si nos hubieran dado la desviación estándar 3, pues estaríamos en el 99.7%, ¿cierto? En el 99,7% y ahí nos quedaría entre 750 y 1.050.000 se mueve el 99% de nuestra facturación. Entonces ya, pues ya uno sabe como el rango en que se mueve eso, ¿no? Si lo hacemos acá a 3 desviaciones, como dice la compañera, tendríamos K igual a 3, ¿cierto? Sería a 3 desviaciones.
Entonces ahí estaríamos diciendo que entre 750.000, ¿cierto? ¿Por qué 750.000? Porque se multiplica la desviación por 3. Entonces da 150 y se le restan 900. Entre 750.000 y 1.050.000 se mueve el 99,7% de nuestra facturación. Profe, y si nos dejas un ejercicio para usar la normalidad, ¿tendríamos que sacar las 3 desviaciones? No necesariamente, puede que yo les diga hágalo con 2 desviaciones o hágalo con 3, ¿cierto? Si quieren les muestro un ejercicio donde toca pensar un poquito eso de Chebyshev. Creo que están en los que dicen monitorías. Por ahí debe haber alguno que tenga ese concepto. Entonces, prácticamente con esas 2 cosas que vimos, de lo de Chebyshev y la normalidad, nos hacen es que podamos tener un mejor complemento para interpretar la desviación estándar, ¿cierto? Que a veces la desviación estándar es difícil de interpretar. Entonces, con eso de Chebyshev y lo de la normalidad se puede tener como más idea de los datos. Entonces les vamos a dar un taller donde ahí hay un ejercicio con lo de Chebyshev. Más que todo lo que me interesa es que ustedes, si una persona les dice que tal variable que se está midiendo tiene un promedio y una desviación de tanto, ustedes sepan interpretar qué está pasando ahí con los datos. Eso es más que todo lo que me interesa. Más que un ejercicio o hacer algún cálculo, alguna cosa así. Más que todo que ustedes sepan interpretar por dónde están los datos, por dónde se mueven los datos, si a ustedes les dan un promedio y una desviación. Estadística estadística es como un curso que tiene mucho la parte de interpretación, ¿cierto? Y eso es como principalmente como la idea de que ustedes sepan interpretar los indicadores, sepan interpretar las gráficas, sepan interpretar los porcentajes. Eso es más que todo lo que me interesa a mí, que ustedes sepan hacer las interpretaciones, que tengan pues un dominio relativamente básico o intermedio en toda la parte de cálculo, ¿cierto? Pero miren que, como ustedes están viendo, muchas de estas cosas que estamos haciendo las podemos hacer muy fácil en Excel, ¿cierto? En Excel van saliendo las cosas rápidamente. Entonces, digamos, muchas cosas uno las puede hacer en Excel y uno en Excel puede sacar muchas estadísticas rápidamente, gráficos, todo lo que quiera. Pero el fuerte, que ya sería después, es la parte de interpretación. Yo luego cómo interpreto todo eso para hacer ya luego mis informes ejecutivos o informes de investigación o informes para una consultoría. Toda esa parte interpretativa es la parte importante. Eso es lo más duro. Exacto. En estos días le sacaron, Duque sacó una publicación de que estaba comparando como 2 periodos la cantidad de homicidios que existían. Entonces, nomás uno viendo eso se da cuenta que existen errores, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí lo principal sería que nosotros tengamos como ese buen manejo de cómo hacer las interpretaciones, ya luego de cómo hacer comparaciones. Voy a buscar la imagen y se las mando por ahí, por el WhatsApp. Y acá mientras voy también buscando un ejercicio que tenga lo de Chebyshev.
En esta, por ejemplo, en esta monitoría 2 no hay ninguno. Vamos a ver si la 1. Si no, en otra monitoría que suba, ahí de pronto pues aparecería. Este de la temperatura, en esa monitoría 1, por aquí tiene algo similar a lo de Chebyshev, por aquí dice. Este punto C y D tiene cositas similares a lo de Chebyshev para que si algo lo tengamos presente en estos días para estudiarlo. El punto 4 de la monitoría 1. Entonces, no sé si con lo que acabamos de ver tienen alguna duda. Sí, profe, ¿podrías poner otra vez en donde tenías el ejercicio con el bloc de notas? Ok. Yo te quería preguntar si ese 99,7% sale del 1 menos 1 sobre 3 al cuadrado, ¿cierto? Ese porcentaje. No sale del 1 menos 1 sobre 3 al cuadrado, sino que acá, como decíamos, de que la distribución es normal, ¿cierto? Y que tiene un comportamiento simétrico, ya están determinados los porcentajes, Ah, ahí es normalidad. ¿cierto? Aquí hay normalidad. Si Porque fuera aquí, Chebyshev, sí se haría esa fórmula para sacar el porcentaje. exacto, si fuera algo con Chebyshev, entonces sí sería 1 menos 1 sobre K al cuadrado. Ah, ok. Ah, bueno, gracias, profe. Sí, estaba confundido. Gracias. En esos de normalidad ya están determinados los porcentajes. Y en los de Chebyshev sí toca utilizar eso 1 menos 1 sobre K al cuadrado. Entonces, ahí prácticamente terminan los de dispersión, ¿cierto? Y los de dispersión, pues tengan presente que si la desviación es pequeña, los datos son cercanos al promedio, y entre más grande sea la desviación, los datos pues van a estar más retirados del promedio. Acá había un ejemplo donde también se puede utilizar lo de Chebyshev, ¿cierto? Pero me interesa ahorita que trabajemos a los de posición, porque siento que ya estoy hablando mucho y se me está acabando el tiempo. Entonces, estos indicadores de posición son importantes. Nosotros ya hemos visto uno que se llama la mediana, ¿cierto? Pero aquí pues existen varios indicadores de posición. Básicamente, estos indicadores de posición lo que nos dicen es el valor que toma, el valor de la variable donde se acumula cierto porcentaje. Existen unos que se llaman los cuartiles, ¿cierto? Por ejemplo, los cuartiles son el valor, por ejemplo, el cuartil 1 es el valor donde se acumula el 25% de los datos, por acá por la parte de abajo. El cuartil 2 es donde se acumula el 50%, ¿cierto? El cuartil 2 también es la mediana. El cuartil 3 es donde se acumula el 75%, ¿cierto? Y el cuartil 4 es donde se acumula el 100% de los datos. Los cuartiles, pues, como si partiéramos los datos en 4, ¿cierto? En 4 partes.
y contáramos el 25%. Entonces, como les decía, el cuartil 1, donde se acumula el primer 25, el cuartil 2 el 50%, el cuartil 3 el 75% y el 4 el 100%. Ese 4 también viene siendo el máximo de los datos. El cuartil 4 es el máximo. También existen otros indicadores que se llaman los deciles, ¿cierto? Los deciles prácticamente lo que hacen es ir acumulando de 10 en 10. En 10 en 10. Entonces, el decil 1 es donde se acumula el 10%, el decil 2 es donde se acumula el 20%, el decil 3 donde se acumula el 30% y así sucesivamente. Y también por otro lado están los percentiles. Los percentiles ya va de porcentaje en porcentaje. Entonces, el percentil 1 sería donde se acumula el 1%, el percentil 7, donde se acumula el 7%, el percentil 32, donde se acumula el 32% de los datos. Entonces, la idea es que empecemos a trabajar con estos percentiles, cuartiles y deciles, ¿cierto? ¿Profe, puedes repetir los deciles otra vez? Vale, Por listo. favor. Vamos a copiar eso por acá. Vamos acá. Entonces, los cuartiles, ¿cierto? Van de 25% a 25%, ¿cierto? Van haciendo saltos. Por ejemplo, el cuartil 3 del Q3 vendría siendo el 75%, el valor donde se acumula el 75%. Los deciles, ¿cierto? Los deciles ellos hacen saltos de 10%. Por ejemplo, el decil 2, ¿cierto? El decil 2 sería el valor donde se acumula el 20%. Si les digo el decil 6, ¿ustedes cuál piensan que es? El 60, ¿no? Donde se acumula el 60%. Y por otro lado, pues están otros que se llaman los percentiles, ¿cierto? Los percentiles, ellos hacen saltos de 1%. Ejemplo sería el percentil 64, ¿cierto? ¿Cuál sería ese valor? El valor donde se acumula el 64%. Uno que vamos a trabajar ahorita, que podemos trabajar ahorita, es el percentil 80. El percentil 80 sería el valor donde se acumula el 80% de los datos. Entonces la idea es que empecemos a trabajar bastante con estos percentiles. Percentiles, cuartiles o con los deciles. Con cualquiera de los tres, pues en últimas es muy similar los cálculos y eso. Entonces, existen pues unas formulitas acá de los cuartiles en datos agrupados. Miren que esas fórmulas son muy similares a las de la mediana. Y prácticamente esas fórmulas pues también las puedo adaptar para los percentiles. Aquí está, este Q1 es el cuartil 1
Aquí por defecto en la fórmula vendría el 25%, que es el porcentaje donde se acumula ese cuartil 1. El cuartil 2 es la misma mediana, aquí se acumula el 50%. Y el cuartil 3 es donde se acumula el 75%. Si yo les digo hallen el percentil 80, entonces sería como prácticamente esta misma fórmula, pero aquí le cambiamos por 0,8 o por 0,80, ¿cierto? Si les digo calculen el percentil 35, entonces aquí esta fórmula se cambia acá por 0,35. Entonces, la idea es que ahorita trabajemos con estos cuartiles en datos, en datos agrupados, ¿cierto? Ahí podemos trabajar con el ejercicio que estábamos haciendo ayer de el índice de hacinamiento. Podemos trabajar con ese, calcular cuartiles en ese ejercicio y también llegar hasta percentiles. Prácticamente es lo mismo. Entonces, la idea es que descarguemos ese ejercicio. Ese quedó por acá en el aula. Quedó exactamente en donde dice contenido módulo 1, quedó en la parte de abajo. Es el datos índice de hacinamiento. Entonces la idea es que trabajemos con ese y trabajemos lo que son los cuartiles y calculemos un percentil también. Ahí prácticamente pues esos... Yo debería abrir otro que tengo por acá. Voy a abrir este. ¿Cierto? Este era el que estábamos trabajando ayer, ese está ahí en el aula. Yo hoy lo estuve revisando, Profe, y vi que tiene un errorcito. profe, ¿Sí? qué pena, ¿me puede indicar por favor dónde lo encuentro? ¿En el módulo 1 dónde? En contenido módulo 1, en la parte de abajo, es como el último archivo que está. Excel, datos, índices de hacinamiento. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, como les decía, yo este lo estuve revisando. Preciso este lo estaba trabajando hoy en la mañana. Me di cuenta que teníamos acá un error, ¿cierto? En este cálculo que estábamos haciendo acá. De resto, todo lo demás nos quedó bueno. Pero en este de acá cometimos un pequeño error, ¿cierto? Entonces, la idea es que hagamos la corrección de ese. Entonces, voy a leer el ejercicio en el Word, ¿cierto? Mientras que ustedes lo descargan, para que tengan ustedes el contexto ahí presente. Ese está en la monitoría 2. Esta que dice monitoría 1, 2, ese es el punto que estábamos trabajando. Entonces se tiene que el índice de hacinamiento es la división entre el número de personas residentes en la vivienda y el número de dormitorios, y que se tomó una muestra de 100 y aquí se presentaron los índices de hacinamiento y su frecuencia absoluta. Ayer calculamos el promedio de los índices de hacinamiento, la mediana, la moda, y también estuvimos calculando ese porcentaje, ¿cierto? Porcentaje y número de viviendas con hacinamiento crítico. Yo les decía que este porcentaje, como el 5 cae por acá, ¿cierto? Tenemos que aplicar la función empírica acumulada.
Esa función empírica acumulada es una que es f mayúscula de x, ¿cierto? Entonces, esa f mayúscula de x nos dice que es el acumulado hasta el límite inferior más fi sobre c, y eso se multiplica por x menos el límite inferior. En estas monitorías lo bueno es que al final están las fórmulas, ¿cierto? Entonces, miren que aquí tenemos la f. Esta es la formulita que tenemos que usar. Entonces estaba viendo que ayer precisamente tomamos mal la frecuencia relativa. La frecuencia I minúscula la tomamos mal. Entonces la idea es que corrijamos eso ahorita, ¿cierto? Esta es la formulita. Esta es la formulita, tomamos mal la frecuencia relativa. Entonces, nosotros queríamos calcular el porcentaje de viviendas que tienen un índice mayor que 5, ¿cierto? Ahí en el contexto del ejercicio nos dicen que esos son los que tienen hacinamiento. Entonces yo les decía que la mayoría de las veces que estemos trabajando estos ejercicios del porcentaje de los mayores, se van a resolver como el 1 menos el porcentaje de los menores iguales. Y ese porcentaje de los menores iguales va a ser 1 menos f mayúscula hasta 5. Entonces, miren que acá sabemos que el 5 cae en este intervalo de aquí, ¿cierto? En ese intervalo de acá abajo. Ese intervalo de acá abajo. Entonces, aquí nosotros empezamos a calcular, ese acumulado hasta 5. ¿Qué nos dice el acumulado hasta 5? Que va a ser, el acumulado hasta 5 va a ser igual al acumulado hasta el límite inferior en ese intervalo, ¿cierto? El límite inferior ahí es 4,5. Y luego le sumamos la frecuencia relativa en ese intervalo, ¿cierto? La frecuencia relativa en ese intervalo. Mire que nosotros aquí tomamos 0,27, pero en realidad es 0,13, ¿cierto? ¿Sí ven el error? La fórmula nos dice FI en el intervalo que estamos trabajando. Y tomamos ayer, la del 27%. Y teníamos que coger, era la del 13%. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces, también decíamos acá que el C es el 1,5, el X es el 5 y el límite inferior es el 4,5. Entonces, aquí ya nos quedaría bien en este renglón. Y ya pasándonos a este renglón, tenemos que definir aquí este acumulado hasta 4,5. El acumulado hasta 4,5 sí es la frecuencia acumulada anterior, ¿cierto? Que la frecuencia acumulada anterior es este 0,87. Ese está perfecto ahí. El problema fue ese 0,27 que colocamos ahí, que ahí se nos fue ayer. En sí era 0,13. Entonces, haciendo este cálculo acá, nos da, no nos da 4%, sino que nos da un valor más altico. Nos da 0,91. Y este 0,91 es el que viene y entra a restar acá. 0,913. 0,913 y eso nos daría el 8,60. El 8,7%. Me dio 0,087. Es decir que eso sería que el 8,7% de las viviendas tienen un índice mayor que 5%.
lo cual indica que ese 8%, ese 8,7% tienen hacinamiento crítico. Entonces, ahí para que se tenga en cuenta esa corrección, ¿cierto? No era el 4%, sino nos daba el 8,7%. Entonces, ese para que se tenga en cuenta acá, de ese Excel que estamos trabajando. Y aquí pues, trabajémosle en este tiempo que nos queda, trabajémosle a los cuartiles, ¿cierto? Ya tenemos el cuartil 2, porque el cuartil 2 es la mediana. La mediana es el cuartil 2. Entonces podemos calcular el cuartil 1. Cuartil 1. Cuartil 1, que también lo podemos representar como Q1. Entonces, para nosotros calcular el cuartil 1 tenemos que mirar en F grande, en F mayúscula, tenemos que analizar dónde se acumula el 25% de los datos y sobre ese intervalo trabajar. Entonces, como ustedes ven, en ese primer intervalo se acumula el 36. Entonces, con ese intervalo tenemos que trabajar para calcular el cuartil 1. Entonces, el cuartil 1 es donde se acumula el 25%. Y la formulita, ¿qué nos dice? La formulita nos dice límite inferior en ese intervalo que estamos trabajando más 0,25 menos la frecuencia acumulada anterior. Eso multiplicado por CI dividido FI, que es la frecuencia relativa en ese intervalo que estamos trabajando. En el caso si alguno de estos nos cae en el primer intervalo y vamos a calcular esta frecuencia acumulada anterior, esta frecuencia acumulada anterior va a ser igual a 0. Entonces aquí en ese ejercicio que estamos haciendo, esta va a ser igual a 0. Entonces, tener presente estas formulitas, ¿cierto? Ustedes lo que pueden ir haciendo es como en una hojita tenerlas todas, en una hoja tenerlas todas, tener la de la varianza, la del promedio, la de la mediana, tenerlas todas como una hoja, ¿cierto? O en un Word, ustedes tenerla ahí a la mano, para cuando se haga un examen, como un quiz o el parcial, ustedes no tengan que ir a las diapositivas a buscar las fórmulas, porque ahí les va a quitar tiempo eso. Profe, esas fórmulas que están en el Word de la monitoría son todas las fórmulas que hemos visto hasta ahora. Sí, prácticamente aquí están todas las fórmulas. Para este primer corte yo creo que sí. Ah, dale, profe, gracias. Ese es el de la monitoría 1, ¿cierto? Sí, ¿En la monitoría 2 también pusiste las fórmulas o no? sí, profe? ahí está. Ahí están también las Vale, fórmulas. gracias. Bien. Entonces, ahí nos dice que para calcular ese cuartil 1 sería el límite inferior, ¿cierto? En ese intervalo. En ese intervalo, ¿cuál es el límite inferior? Profe pregunta por qué es intervalo, qué pena. Porque 0, profe. sería 0, ¿cierto? ¿Por qué es intervalo? Porque el cuartil 1 es donde se ha acumulado el 25%. Entonces, pues sería el primero. Vale, profe, En el gracias. primer intervalo buscaríamos ese valor donde se acumula el 25%. De aquí sería 0 más. La fórmula nos dice que tenemos que colocar ahí por defecto el 0,25. Eso es lo que nos dice la fórmula. Y luego tenemos que hacer la resta del acumulado anterior, ¿cierto? Ahí el acumulado anterior va a ser como F grande. Yo aquí voy a quitar esto. Va a ser F grande
del límite inferior, que es 0 en ese caso, ¿cierto? Entonces sería el acumulado hasta 0, prácticamente. Esto que está acá se debe multiplicar por CI, que es CI es la amplitud. Ahí la amplitud es 1,5, ¿cierto? Y todo eso se divide sobre el FI. ¿El FI cuánto valdría en ese intervalo? 0,36. 0,36, ¿cierto? Entonces, tendríamos algo así. Tendríamos algo para calcular así. Y yo, ¿cómo sé que el ejercicio me va a quedar bueno? Tiene que ser un valor, ese cuartil 1 tiene que ser un valor que esté entre 0 y 1,5. Digamos, para que el ejercicio tenga sentido ahí, ¿no? Profe, siempre tenemos que poner esa F en la fórmula. Ustedes, pues, digamos que esta F, ustedes deben identificar el porcentaje, ¿cierto? Yo lo coloco aquí porque es algo que, digamos, no es como a veces tan claro de identificarlo. Entonces, todos los demás son fáciles de identificar, pero el que tiene la F con el límite -1, ¿cierto? Ese es como el más difícil siempre. Este de acá, este que aparece acá es como el más difícil. F de LI -1. Esa es la frecuencia acumulada anterior. Entonces, esa sería la frecuencia acumulada hasta 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué porcentaje de datos hay acumulado hasta 0? Menores iguales que 0. Ninguno, ¿cierto? Entonces, este F de 0 sería igual a 0. Casi siempre que estemos buscando algo en el primer intervalo y nos pregunten por el acumulado, el límite -1, va a ser 0. Entonces, eso es como un tip para tenerlo ahí presente. Si estamos buscando algo, estamos buscando, por ejemplo, la mediana y nos cae en el primer intervalo, este F de LI -1, todo ese F va a ser igual a 0. Entonces, ese cuartil 1 nos daría todo esto, pues lo tengo que reemplazar por 0, ¿cierto? Nos da 1.041. Profe, pero ahí no tenía que dar 0 No, o es solo en la fórmula. solamente esto que dice F de 0 es lo que da 0, pero el cuartil 1 no. Aquí sería como pensarse, bueno, si hasta 1,5 se acumula el 36, ¿cuál sería el valor donde se acumula el 25%? Es como pensarse como una especie de regla de 3. Entonces, mire que tiene sentido que el cuartil 1 sea 1,041, que sería un valor donde se acumularía el 25% de los datos. ¿Sí se entiende ese cuartil 1? Por aquí tendríamos entonces el cuartil 3, ¿cierto? Que sería Q3. El cuartil 3 sería donde se acumula el 75%. Donde se acumula el 75% de los Profe, datos. qué pena. Y el cuartil 2, que es que yo vi que escribiste Q2. Ah, bueno, el Q2 es la misma Es la mediana. mediana, ¿no? Es la mediana. Es exactamente el mismo valor. Ah, listo, profe, Como gracias. aquí ya lo habíamos calculado, entonces es el mismo.
Y el cuartil 3, este cuartil 3 sería, ¿dónde lo buscaríamos? Lo buscamos en el intervalo donde se acumula el 75% de los datos. Es decir, aquí en F grande miramos dónde se acumula el 75%. Entonces, ahí tendríamos que en este intervalo, en ese tercer intervalo vamos a trabajar. Entonces aplicamos la fórmula del cuartil 3. Mire que la fórmula del cuartil 3 dice límite inferior más 0,75 menos la acumulada anterior sobre FI por CI. Eso es lo que nos dice el cuartil 3. Prácticamente lo que cambia acá Es es... lo mismo, solo que el 0,75 se le pone ya. Exacto. Es prácticamente lo mismo y que bueno, que se trabaja ya en otro intervalo. Entonces, en ese intervalo que estamos buscando el 75%, el límite inferior, ¿cuál sería? ¿El 3? 3, ¿cierto? Entonces sería 3 más el 0,75 menos el acumulado hasta el límite inferior. El acumulado hasta 3, ¿cuánto sería? 0,6. 0,6, ¿cierto? Y eso lo multiplicamos por el 1,5 y lo dividimos entre la frecuencia relativa en ese intervalo. ¿Cuánto sería? 0,27. 0,27. Entonces ahí tenemos la información. Entonces sería algo así, sería ese cálculo. Cuando hacemos el cálculo, pues nos fijamos que ese número, que ese cuartil 3 sea un número entre 3 y 4, 5, para que tenga sentido eso. Nos da 383. Entonces, eso nos estaría diciendo que el 75% de las viviendas tienen un índice de hacinamiento menor o igual a 383. Profe, qué pena. El 1,5 que divide al 0,27, ¿de dónde sale? El 1,5 es esta cantidad CI. Esa cantidad CI. Que el CI es la amplitud. La amplitud del intervalo. Pero entonces siempre va a ser 1,5. La amplitud siempre es la resta de los límites. Ah, sí, sí, sí. Y ahí pues da, en este ejercicio da 1,5. Profe, bueno, no mentira, sí, ya. Gracias, profe. Vale. Entonces aquí la interpretación sería que el 75% de las viviendas tienen un índice de hacinamiento menor o igual a 3,83. Sería la interpretación para ese ejercicio. Y para aquí el cuartil 1 sería el 25% de las viviendas tienen un índice de hacinamiento menor o igual a 1,041. Entonces eso sería lo que tenemos hasta el momento. Y la idea es que le sigamos trabajando el tema de los cuartiles, ¿cierto? Que ese tema queda claro y también pues el tema de los percentiles. Acá en este ejercicio de la monitoría, de ese ejercicio del índice de hacinamiento, estos que son el punto C y el punto D son percentiles. Por ejemplo, aquí nos ¿Me preguntan. puedes volver a poner el Excel un momentico? Dale, pues. Igual yo ahorita lo actualizo otra vez ahí en el aula.
Listo, profe, gracias. Profe, los percentiles no sería la misma fórmula, solo que se cambia como el número que estamos buscando. Se cambia el número Como que estamos. 0,29 o bueno, el que estamos Exacto, buscando. exacto. Ah, Entonces, mira que, por ejemplo, acá en el C nos dicen, ¿a partir de qué valor se encuentra el 20% de las viviendas con índice de hacinamiento más alto? O sea, el 20%, pero por arriba, ¿cierto? Si por arriba hay el 20%, ¿cuánto hay por debajo? 80. El 80, ¿cierto? El 80%. O sea que aquí me están preguntando qué percentil, en el punto C, qué percentil me están preguntando. El 80% entonces no se puede hacer con cuartil, sino poner 0,8 en la fórmula y ya tenemos la respuesta. Exacto. Entonces aquí en el C me están preguntando el percentil 80. Y en este D me están diciendo a partir de qué valor se encuentra el 20% de las viviendas con índice de hacinamiento más bajo. Entonces el 20% por debajo. Entonces, ¿qué percentil sería este? 0,2 y la primera, Exacto. la primera línea. En el primer intervalo. Entonces ese sería el percentil 20. Entonces, la idea es que se siga practicando estos temas, ¿cierto? Que estos temas queden claros. Y cuando yo vea que esto lo tengamos ya mucho más claro, nos pasamos a otro tema que es tablas cruzadas. Tablas cruzadas ya es cuando tenemos dos variables. Por ejemplo, que tengamos el sexo y tengamos, no sé, la empresa, el estrato socioeconómico, ¿cierto? Que tengamos dos variables y queramos ver la tabla, cómo se pueden calcular ahí porcentajes con esas dos variables. Entonces la idea es que el jueves que viene hagamos un repaso sobre todo lo que hemos visto de estos indicadores de posición y también se empiece a trabajar con ese tema de las tablas cruzadas. A mí ya me confirmaron que el parcial cae el 18 de septiembre. Entonces yo les decía, creo que también se los decía ayer, sería el 18 de septiembre el parcial, dejar el jueves para hacer una clase de repaso, que digamos el 10 nos hagamos un quiz, el 10, y revisemos cómo nos fue el 11. Y recuerden que el taller que ustedes están haciendo es para el 11 de septiembre, y la idea es que este 3 y 4 terminemos como lo que se evaluaría en este primer corte. O sea, el 3 y el 4. Entonces, el próximo viernes no va a ser el quiz, sino el 10. Sí, hagámoslo el 10. Hagámoslo el 10. Y aquí nos quedaría el 18 el parcial. No sé si les parece mejor así o lo hacemos antes, el quiz. Como ustedes quieran. El 10 no. A mí me Profe, parece mejor el 10, profe. ¿El 10? Sí, a mí también, profe, el 10. Listo, entonces El hagámoslo el 10, 10. bien. Hagámoslo el 10. Y lo revisamos cómo nos fue el 11, si hay dudas. Quedaría el 17 como para hacer un repaso de los talleres y el 18 sería el parcial. Ve, profe, y este tema también entra en el quiz, ¿cierto? Sí. Sí, este ya entraría en el quiz, este de los percentiles. Listo. Profe, y para el quiz, ¿vos crees que nos vas a poner un ejercicio, pues como a calcular varias cosas o varios ejercicios? Yo creo que como el quiz tiene que ser corto, ¿cierto? Tiene que ser más o menos de 45 minutos. Entonces puede ser un ejercicio donde se pregunten varias cosas y se haga como cosas de interpretación. De pronto con un ejercicio que se pregunten varias cosas. Listo, profe. Profe, y entonces vamos a hacer, antes del parcial, digamos, que habías dicho en la anterior clase, un preparcial, o sea, como un día para... Sí, sería dejarlo el 17, sería el 17, dejar ese día para repasar. Listo, perfecto. Y ya el 18 sería el parcial. Porque yo creo que el 17 necesitamos más que todo lo de la interpretación, Sí, quedar cauchitos en eso. sí. Listo, profe, gracias.
Profe, entonces el 11 queda el taller y el 10 el quiz y el Sí. 18 el parcial. Y el 18 el parcial. Ok. Yo por acá anoto y pues tengo que mandar los anuncios para que, digamos, eso quede ahí como más formal. Y pues yo siento que ya vamos como cerrando como los temas de este primer corte. Ya la otra semana yo ya termino de dar como los temas de este primer corte y ya nos quedaría preparar el examen. Prepararnos para el examen. Profe, o sea que si uno trabaja duro la monitoría 1, la monitoría 2 y el taller que dejaste, con eso uno queda full para el parcial. Sí, igual voy a dejar más monitorías y yo creo que de hecho hasta subo un parcial antiguo que tengo donde estén algunos ejercicios ahí. Re bien, profe. Profe, pero Sí, el parcial, profe, súper. ¿enviarte un Excel o cómo es? Van a hacer algunas preguntas tipo IFES, donde ustedes pues responden la opción correcta, tienen que hacer algún cálculo en Excel o interpretar alguna gráfica, cosas así, algunos puntos tipo IFES. Y va a haber otro que ya es un punto donde ustedes tengan que hacer más análisis. Entonces, digamos, ese se puede entregar en Word, donde ustedes ahí complementen con gráficos o con tablas. Entonces van a haber unos 5 que son tipo IFES y uno que sí es como de hacer con más análisis, de hacer interpretaciones, de eso justificarlo con algún gráfico, con alguna tabla. Ve, profe, yo te iba a preguntar algo de los gráficos con respecto a eso. Es que por lo menos creo que de las primeras clases hicimos una actividad con un gráfico que a mí no me aparecía en Excel, que pues porque mi versión es más antigua. Entonces, si a uno le llega a pasar eso y tú pides uno de esos gráficos, ¿qué pasa? O vas a poner solamente como de barras o así que sean más sencillos. Ah, bueno, es este gráfico, ¿no? El de diagrama de cajas. Sí, sí, o Entonces, sea, digamos, si no te sale con Excel, yo voy a mostrar otra forma de cómo hacerlo. Yo pienso que lo mostraría este jueves que viene. Otro software, otro mecanismo para hacer estos gráficos. No es difícil la forma como le puedo mostrar. bueno, profe, gracias porque eso me tenía preocupada. La idea es que el jueves terminemos esto aquí de los indicadores de posición. Ya hoy los empezamos a ver, entonces el jueves los repasamos y comprendemos un poco más cómo interpretar estos diagramas de cajas y podemos hacer este ejercicio que aparece acá. Esa es la idea del jueves y el viernes vemos otro tema más. Yo creo que ahí cerramos lo que trabajamos ese corte 1. Ya nos quedaría lo del quiz, el taller y el parcial. Entonces, no sé si tienen ahorita otra pregunta. Profe, ¿puedes devolverte al Excel un momentico, porfa? Sí. Dale, profe, gracias. Vale, yo voy a dejar de compartir aquí pantalla y voy a actualizar ahí ese Excel. Voy a subirlo acá de una vez.